Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Económico. Celebrado hasta hace apenas poco tiempo como potencia emergente en América Latina y el Caribe, Brasil está ahora en una difícil condición económica y aún peor situación política. Escándalos de corrupción, una grave crisis política e institucional y una ola de violencia han afectado considerablemente a la nación que parecía destinada hasta hace muy poco a marcar el ascenso de la región. Aunque la economía muestra una pálida recuperación tras desplomarse hasta un 7.4%, el drama que vive Brasil es un declive político, social y moral de distintas facetas. En ese sentido, el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva marca la pauta. Considerado el político más carismático en la historia de Brasil y líder de todos los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre próximo, se considera víctima de una persecución política que busca apartarle de la carrera electoral. Medios del país aseguran que una amplia mayoría de brasileños considera que Lula fue condenado sin pruebas, que su encarcelamiento tiene razones políticas y que tiene el derecho de ser candidato nuevamente a la presidencia. Hoy Mundo Económico analiza la situación política y económica de Brasil, el gigante sudamericano entre escándalos y persecuciones. Comparta con nosotros los siguientes 25 minutos. Realizamos un recorrido por algunos medios que dan cuenta del apoyo popular a Lula en estos días de injusto encarcelamiento. Comenzamos en el semanario cubano Trabajadores. Este sitio destaca entre sus principales titulares que Lula libre es el reclamo de Brasil. De acuerdo con la información que brinda este sitio en el estado de Paraná, al sur de Brasil, las carpas están instaladas desde hace varios días. Apenas transcurrió la primera noche del arresto de Lula y miles de seguidores de diversos territorios llegaron para reclamar su excarcelación. Allí, en las cercanías de la Policía Federal de Curitiba, ubicaron el campamento Lula Libre, una iniciativa que busca dar apoyo al líder y que, según sus promotores, permanecerá en tanto se mantenga el encierro. El sitio nos muestra reportes de Telesur, nos muestra también imágenes del líder brasileño y ofrece vasta información acerca del proceso que está experimentando el líder en estos días. Pasamos a otra página, El Sol de México, que nos muestra y está diciendo así las muestras de apoyo a Lula da Silva en Brasil. Y así, con imágenes, esas que hablan más que 1000 palabras, se atestigua el reclamo del pueblo brasileño por el líder más popular de la historia de ese país. Como ustedes ven, aparecen en pantalla imágenes que muestran cómo la población ha estado reclamando todo el tiempo la excarcelación de ese líder. Ahora nos vamos a Telesur porque no solamente se realizan acciones en el presente, sino que se planifican otras para el futuro. Centrales sindicales brasileñas realizarán marcha el 1 de mayo, información que nos trae Telesur. Por supuesto que es en respaldo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Según Telesur, el 1 de mayo, en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, las centrales sindicales tomarán las calles de Curitiba, capital de Paraná, lugar donde se encuentra detenido Lula. La manifestación será organizada por la Central Única de los Trabajadores, CUT, entre otras entidades sindicales. Por otro lado, desde la Plaza de la República en la ciudad de Sao Paulo, la CUT también llamó a manifestarse por la libertad del expresidente brasileño. En ese sentido, autoridades de la Central Única de Trabajadores indicaron que, a pesar de los diversos matices de pensamientos de los sindicatos, lo más importante es la lucha por los derechos de los trabajadores, la democracia y el derecho de Lula a ser candidato presidencial. Además, así lo está diciendo Telesur, aseveran que este 1 de mayo se representará la asistencia popular y la resistencia popular, así como una respuesta de la sociedad al escenario político brasileño. Y así dijeron, la prisión de Lula es el mayor acto de represión contra uno de los más importantes personajes de nuestra historia. Lo dijeron autoridades de esa central sindical y así lo dicen los medios también. Definitivamente, las protestas sociales demuestran el respaldo de los brasileños a la causa de Lula. Una gran mayoría de la población del gigante sudamericano duda que el proceso judicial en contra de Lula realmente sea transparente e imparcial. El segmento En Contexto nos explica los detalles en que se sustenta esa acusación.
El pasado 7 de abril, Luiz Inácio Lula da Silva se presentó en la sede de la Policía Federal de Curitiba para cumplir la condena ratificada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Porto Alegre de 12 años y un mes de prisión. La sentencia, ordenada en primera instancia por el juez Sergio Moro, que condenó a Lula a 9 años de prisión por supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, aún no se han comprobado. Quiero decirles que estoy muy tranquilo. Por increíble que parezca, estoy muy bien con mi conciencia, muy bien con mi vida. Lo que me hace estar bien es la tranquilidad de mi conciencia. Yo dudo que Moro, dudo que Dallagnol, dudo que los que dijeron esas mentiras contra mí estén en la noche con la conciencia tranquila que yo acostumbro y durmiendo con el sueño que yo duermo. La persecución judicial contra Lula comenzó en 2016, tras ser citado a declarar por la Fiscalía de Sao Paulo por presunto lavado de dinero al favorecer a la constructora OAS en contratos con la petrolera estatal Petrobras, y que la empresa habría recompensado con un apartamento de lujo en el balneario Guarujá. A partir de ese momento y hasta la fecha, a Lula le han imputado 7 cargos delictivos, en su gran mayoría por corrupción y vinculados con el lavallato, la operación que destapó una gigantesca red que desviaba recursos de Petrobras. Esto hace parte del golpe, aquel golpe que empezó cuando me quitaron de la presidencia de la República, a pesar de mis 54,5 millones de votos y sin ningún crimen. En Brasil existen muchos corruptos y a quienes luchan por la población brasileña quieren quitarlos del camino, porque si Lula se candidatea a presidente, la mayoría de los votos son para él, como el 85%. Ellos lo que no quieren es que Lula sea candidato, porque si él es candidato solo va a ocurrir una cosa, y es que él va a ganar. Entonces dicen, vamos a sacar a Lula del pleito. En segundo lugar, necesitan interrumpir el proceso de Lula contra la injusticia en este país. Quieren interrumpir la reducción de la desigualdad, la redistribución de los ingresos y quieren también continuar el proceso de privatización. Solo hay una forma de hacer eso y es teniendo una justicia selectiva. Los abogados defensores han denunciado las irregularidades del caso Lula y advirtieron que Moro no logra señalar cuál sería el acto de oficio de corrupción pasiva practicada por el exmandatario, que según la sentencia serían actos indeterminados. Además, señalaron que al no haber pruebas que incriminen al político, se enfrentan a un fenómeno conocido como lawfare, basado en el abuso de las leyes de procedimiento jurídico con fines políticos. Igualmente, la defensa, encabezada por el abogado Cristiano Sanín Martins, indicó que entre los vicios está el uso de los medios de comunicación por parte del juez Moro y el Ministerio Público para filtrar informaciones no contrastadas y acusaciones sin sustento. Los jueces negaron la institución jurídica incumpliendo con el artículo 5 de la Constitución de Brasil, que garantiza el derecho a la presunción de inocencia hasta el final de los recursos de apelación. La Constitución brasileña establece que solo es posible el cumplimiento de una pena tras la decisión final, cuando no queden más recursos de apelación. No existe ninguna decisión condenatoria final contra el expresidente Lula y creemos que no existirá porque no cometió ningún crimen. La derrota del habeas corpus del expresidente Lula significa que el Supremo Tribunal Federal simplemente rasgó la Constitución. A partir de ahora, entramos en una situación dificilísima para la democracia brasileña, porque vale todo, y nos continuaremos en nuestra lucha. La investigación nunca logró probar que el expresidente tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida. Los jueces ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las acusaciones del exdirector de la constructora OAS y los magistrados no tomaron en consideración el estudio minucioso de la sentencia por parte de más de un centenar de abogados y estudiosos que desmontaban todas las premisas de la sentencia del juez Moro. Todo indica que la trama judicial en contra del expresidente Lula da Silva responde a un plan de la derecha por su postulación a las elecciones presidenciales de 2018. En Brasil existe la norma conocida como ficha limpia, que impide a personas condenadas en segunda instancia a presentarse a cargos electivos, por lo que su registro como candidato dependería de lo que estipule el Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, el Partido de los Trabajadores, PT, afirmó que aún tras las rejas, Lula continuará como candidato.
La persecución a Lula sigue el mismo patrón de descrédito hacia las figuras y gobiernos progresistas de la región que la derecha del continente pretende implantar en su intento de posicionarse y legitimarse como única alternativa política y económica en la zona. Al respecto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ofreció sus consideraciones en entrevista concedida a Telesur. Bueno, hay varias cosas. Primero, Brasil tuvo un golpe de Estado. Estamos viviendo, los brasileños están viviendo un estado de excepción, donde se restringen las libertades. Y de ahí, después del derrocamiento de Dilma Rousseff, viene la persecución a Lula. Y se le mete preso por delitos no cometidos. Por supuesto, según el juez Sergio Moro. Pero esto es una persecución política, para mí es un preso político que tiene que ver con todo lo que se viene desarrollando en América Latina de golpe de Estado. En Honduras, en Paraguay, aquí en Brasil, los intentos en Venezuela, los intentos en el Ecuador, en Bolivia, y bueno, todo esto nos está mostrando una situación grave donde peligran las democracias en el continente. La verdad que nos duele que la justicia brasilera proceda de esta manera, como también todo lo que han hecho para derrotar a la presidenta Dilma Rousseff y encarcelar a Lula para evitar que se presente a elecciones, porque no le van a poder ganar en unas elecciones libres. Este es el objetivo que tiene que ver con toda la política en América Latina, que no es casual porque es impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Esto tiene que ser muy claro. Antes usaban los ejércitos, ahora utilizan la complicidad de estos golpes pseudo parlamentarios y judiciales para atacar la vida. No, es realmente insólito que por suposiciones digan que Lula es corrupto, porque no se lo pueden comprobar. Ese triplex que tanto le dicen nunca fue de él, nunca lo recibió, nunca hubo ningún trato. Pero tomaron eso como para poder judicializar a Lula. Y otro, la complicidad de las cortes, porque no olvidemos que el poder judicial es corporativo y ahora está tan politizado que es parte de un sistema de dominación. Por eso cada vez se van perdiendo más las libertades cívicas, las libertades ciudadanas, y cada vez se impone el autoritarismo y las restricciones a la vida del pueblo. Se ha dicho que a Lula lo juzgaron el día que se preocupó por las mayorías, cuando aseguró que ningún brasileño debía irse a la cama sin comer y que todos merecían la oportunidad de salir de la pobreza, estudiar y contar con asistencia médica. Los logros sociales del gobierno de Lula y su sucesora Dilma Rousseff son innegables. Durante 13 años, los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil promovieron avances políticos, económicos y sociales que derivaron en beneficio del pueblo. Tras 2 periodos consecutivos como presidente, entre los años 2003 y 2010, Lula realizó cambios importantes que favorecieron a millones de brasileños. Los programas sociales implementados en ese tiempo redujeron significativamente la pobreza y el hambre en Brasil. En 2003, un aproximado de 47 millones de personas vivían en pobreza en Brasil. 8 años después, cerca de 30 millones de personas salieron de esta situación y forman parte de la clase media. Lula da Silva promovió programas sociales orientados a disminuir el índice de personas en la miseria. El proyecto Hambre Cero, impulsado por el presidente brasileño, incluye iniciativas como la Bolsa Familia, Luz para Todos, Agricultura Familiar, entre otros. Los resultados lograron no solo sacar a millones de la pobreza, también se disminuyó la tasa de desempleo y se generaron unos 15 millones de puestos de trabajo.
En las barriadas pobres de Río de Janeiro, las llamadas favelas, las personas reconocen los logros del gobierno de Lula. Político número 1 es Lula. El político número 1 es Lula, seguro. El presidente Lula que cambió este país. Conseguimos comprar este aparato de música, computadora para los hijos y otras mejorías. Está todo bien, no tengo de qué quejarme. Lula da Silva también trabajó en la política exterior, obteniendo notables resultados para Brasil. El expresidente brasileño visitó más de 200 países y aumentó la presencia de su nación en Sudamérica, África, Medio Oriente y Asia. Hoy, representantes de varios sectores sociales se congregan en las calles en apoyo al exmandatario brasileño, conscientes de todos los beneficios que el líder del Partido de los Trabajadores generó a su pueblo. Él siempre va para adelante, él no se queda atrás de un terno y una corbata. Pienso que él lucha principalmente por los jóvenes a través de la educación. Estamos aquí para apoyar a nuestro presidente, que lucha por nuestros derechos, que dio voz a los jóvenes a través de programas sociales. Yo vine a Brasilia porque creo que es una injusticia castigar a un presidente que hizo mucho por Brasil. Yo soy del movimiento de lucha por la casa propia y fui beneficiada con casa. Vine de Goianía para representar a Lula. No podemos permitir que sea preso porque él gobierna para los pobres. No han sido justos. Es una injusticia y creo que es más una disputa política que la realidad de que él sea culpable. Yo solo pude entrar a la universidad gracias al gobierno de Lula, gracias al programa ProUni, gracias al programa de acciones afirmativas como las cuotas y también soy estudiante del Instituto Federal y que solo existe gracias al gobierno del presidente Lula. Dilma Rousseff, sucesora en el cargo de Luis Ignacio Lula da Silva, también tuvo notables logros durante su gobierno. Durante su gobierno, se generaron más de 5.4 millones de puestos de trabajo entre enero de 2011 y mayo de 2014, que si se suman a los empleos generados durante el periodo de su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva, totalizarían 20.8 millones de puestos de trabajo creados en la última década del PT. Asimismo, se estableció el salario mínimo en 724 reales, unos 266,4 dólares. Se trata del mayor poder adquisitivo para los trabajadores brasileños desde 1979. En materia de inversión social, destaca la disminución de la deuda pública y exitosas políticas económicas orientadas al ámbito social, con la continuidad de programas como Bolsa Familia, que cumplió en octubre 12 años desde su creación. Este plan permitió que más de 36 millones de brasileños salieran de la pobreza extrema y hoy en día tienen acceso a derechos básicos como educación y salud. Sin lugar a dudas, entre 2003 y 2016, con el Partido de los Trabajadores, Brasil experimentó un incremento en su desarrollo integral y sus ciudadanos se convirtieron en protagonistas de un gobierno que implementó un sistema de verdadera democracia. En 2011, el gigante de Latinoamérica presentaba una economía dinámica que crecía de forma escalonada. Un Producto Interno Bruto que alcanzaba los 7,5% y una reducción de casi el 50% de su tasa de desempleo. Sin embargo, en los últimos años, la expansión se desplomó, llevándolo a figurar dentro de la lista de los países con peor desempeño económico en la región. Ahora les propongo hacer una pausa. Al regresar, continuamos con nuestro tema de hoy. El gigante sudamericano entre escándalos y persecuciones. No se vaya, ya regresamos. Las noticias más importantes de la cultura en Cuba y el mundo a través de reportajes, entrevistas y debates. Arte 11, de lunes a viernes, siempre a las 11 de la noche por Canal Caribe. El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, cree que es injustamente criticado y asegura que el país va a mejor de lo que muchos pregonan.
Así lo ha dicho en incontables oportunidades. Sin embargo, las acusaciones de corrupción en su contra, sus medidas de carácter neoliberal, como la reforma del sistema de pensiones, de jubilación y laboral, han provocado múltiples manifestaciones populares que exigen su renuncia al grito de "Fora Temer". Nuestro personaje de hoy es muy fácil. Usted es inteligente y sabe cómo determinadas intenciones quieren cambiar el rumbo de este mundo. Su propio apellido tiene representadas sus características lógicas de la condición social de este hábil abogado de profesión con amplios perfiles. Quienes dicen conocerlo mejor lo califican de calculador y frío en el menor de los casos. Para más señas, multimillonario. Forma parte de los ricos y famosos que buscan fortalecer el sistema capitalista como promueve el plan neoliberal. Aunque existen varios personajes con estas características, agregamos que vive en el llamado gigante sudamericano y ya escuchamos su grandilocuencia. Sí, yo soy Michel Miguel Elías Temer Lulia. Nací en 1940 en Sao Paulo. Ay, Temer, demuestra que eres de temer, aunque ya muchos no temen. Tu apellido incita al desmontaje por letras. Veamos, la T viene de traicionero. Si hay dudas, preguntar a la legítima presidenta Dilma Rousseff. La E de embustero, sobran elementos. La M, manipulador de magistrados. De la otra E, enemigos, salvo los ricos del pueblo de Brasil. Y de la R al cuadrado, relaciones, solo con la ultraderecha nacional e internacional y retroceso social de los brasileños. Electo en 2001 presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, fue reelegido diputado en 5 ocasiones a partir de 1985 al estrechar su amistad con el gobernador de Sao Paulo de aquella época, ambos promotores de la samba. Allí ganó popularidad y en ese ambiente escaló hacia la cima, ya que su partido nunca lograría la presidencia si no hubiera formado una coalición con el Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma. Así buscaron la vicepresidencia y utilizan la corrupción de arma política, donde los fiscales y jueces actúan como partidos y la prensa de testigo. Toda la maquinaria de la derecha latinoamericana y extrema encontró en Brasil condiciones para aplicar con esta fórmula de un bien diseñado plan. El objetivo, lograr el asesinato político de los dirigentes del PT y hacerse del poder. No les bastó con la traición a Dilma. Ahora es el líder político Lula en plena campaña electoral para presidente y condenado a prisión sin pruebas. Imposible creer en coincidencias. Ya en 2016, Wikileaks revelaría que desde 2006, Michel Temer recibía un sueldo como informante acerca de los asuntos de gobierno para la Embajada de Estados Unidos en Brasil. ¿Qué les parece nuestro personaje? En los últimos meses, Temer consiguió escapar de 2 denuncias de la Fiscalía General de la República gracias al apoyo político del Congreso. En todos los casos, se trata de hechos revelados por empresarios que decidieron colaborar con la justicia y que lo implican en el cobro de comisiones ilegales. Pero la Constitución brasileña impide imputar a un presidente sin la autorización de al menos 2/3 de los diputados de la Cámara, donde los sospechosos de corrupción también se cuentan por decenas. Desde la llegada al poder del presidente no electo Michel Temer, la debilitada economía brasileña está sufriendo una hemorragia en la que se pierden miles de trabajos al día. Los estados hacen malabares para pagar a la policía y a los maestros y el dinero para el subsidio de las comidas está tan escaso que incluso un legislador sugirió que los pobres podrían no comer todos los días. Pero no todos están sufriendo en ese país.
Los funcionarios civiles de la rama judicial disfrutan de un aumento del 41% de su sueldo. Los legisladores de Sao Paulo, por ejemplo, votaron para incrementarse a sí mismos el salario en más del 26%, y el Congreso, que defiende el recorte de los beneficios de la jubilación en todo el país, ahora permite que sus miembros se retiren con pensiones vitalicias después de haber ocupado sus escaños tan solo durante 2 años. Así es, una cadena de corrupción que a nadie le importa destapar realmente. Mucho más fácil es acusar a Lula de crímenes que no cometió para alejarlo del plano político del país y con él mandar lejos la verdadera justicia. Usted recuerde que su opinión es fundamental para conformar nuestra agenda de trabajo, que ya es la suya. El reto es grande, pero nuestra fuerza es mayor. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Eu, há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar este país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram este país. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil, levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país, para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite. Daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascidos na periferia. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sonho de vocês. Não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula tiver infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês, e são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. Os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera.